Nuestro paisaje hidrosfera biocéntrica tecnológica se basó en la relación de lo que conocemos como un sistema complejo adaptativo en el ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta como paisaje digital arquitectónico. El concepto de sistema complejo adaptativo denota la interdependencia de elementos que, obedeciendo a reglas simples, responden al surgimiento de cualidades emergentes en el ecosistema de la Ciénaga Grande aprovechando oportunidades de mejora que puedan emerger de los desafíos que enfrenta. Nuestro paisaje digital arquitectónico busca proyectar un futuro en el que la interacción simbiótica entre la vida y la tecnología se fundamente sobre un marco biocéntrico. Dentro de este sistema complejo adaptativo, perseguimos activamente el fortalecimiento de las mencionadas cualidades emergentes, con miras a fomentar la cooperación y la regeneración del ecosistema. En este contexto, nuestras estrategias filogenéticas y epigenéticas están enfocadas en abordar las problemáticas centrales que enfrentamos en el complejo lagunar del ecosistema, con el propósito de hallar soluciones efectivas. Macrotopias entendemos el universo como una conciencia emergente, enfriar la biosfera a partir de las interacciones bióticas y abióticas en la biosfera y la atmósfera en la estructura de aguas continentales de la CGCM. Es esencial para la oxigenación y evitar gases de efecto invernadero y para mantener la vida en la biosfera. Mesoantrópicas. Esta idea implica el desarrollo y la implementación de biotecnótrofos, colaborando con los organismos biológicos para lograr objetivos de conservación y simbiosis. Microtopias. Esta estrategia tiene como objetivo principal disminuir los sedimentos en el agua y regular las concentraciones dañinas de microorganismos para reavivar los litorales y bordes. Mesonoantrópicas. Mediante el uso de interacciones magnéticas, generar comportamientos simbióticos en la biosfera. Metabioverso. El uso de la neurotecnología podría conectar la conciencia de todos los agentes bióticos y abióticos de la biosfera al metaverso. Se busca generar una red genética simbiótica artificial mediante el intercambio de información. Desarrollo formal PDA, estrategias filogenéticas, simbiotecnotrofismo. Especie arquitectónica filogenética 1. Para confrontar el problema de la eutrofización se desarrolla la especie arquitectónica filogenética que busca la biotecnoeseutrofización. Laboratorio fitorremediación. Esta especie arquitectónica cosmolocalizado de manera sintópica con un comportamiento sincrónico en la isla Zorrilla, islote conformado por acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo y punto de interacción entre la ciénaga de Pajarales, el Tigre y Alfandoque, y en la transversal de Caribe, importante espacio para el intercambio hídrico. Actualmente su nombre es Boca de la Barra, ya que en estos dos puntos se detectan altos niveles de estrés hídrico y eutrofización. Esto lo evidenciamos gracias al análisis de los indicadores del territorio. La estrategia filogenética que se busca debido al comportamiento de esta especie arquitectónica es simbiotecnotrofismo. La rizodegradación de biomasa. Los biofilamentos tecnológicos. El desarrollo de esta especie arquitectónica da origen en el año 2023 definido como el momento cero en el cual se desarrolla un laboratorio C8 en la cosmoimplantación de esta especie arquitectónica filogenética, laboratorio de biorremediación, el cual se realiza la inoculación de bacterias de nitrificantes y hongos. Como espacio operativo para los procesos de fitorremediación, en donde se lleva a cabo una selección de la biomasa que tendrá el sustrato que inoculará en la rizosfera los simbiotecnótrofos. Se destacan las especies como Azotobacter, Acetobacter, Azosporoium, Burkholderia, Pseudomonas y Bacillus, Ectomycorrhizales tramatrical mycelia. Esta fitorremediación permite que la especie arquitectónica genere una sintaxis espacial la cual será precedente para el desarrollo de la especie arquitectónica epigenética. Evolución especie arquitectónica epigenética, se busca enfatizar el manglar y el buchón de agua como arquitectura natural. La evolución de esta especie arquitectónica en términos de su expansión será gracias a la inteligencia artificial ya que se estima para el año 2037 esta supla el 40% de las actividades humanas y aporte de una forma biocéntrica y autónoma a posibilitar la vida. Los simbiotecnótrofos centran su fuente de nutrientes en el buchón de agua como estrategia fitorremediadora para la eutrofización. Para el 2050 se estima que las precipitaciones acuáticas aumenten por lo menos 30 centímetros. La especie responderá con una bioestructura de filamentos entrelazados que biomimetiza el comportamiento del manglar acumulando sedimentaciones y generando terrabioformaciones porosas mediante la fosilización del detrito y la biomasa sedimentada. Este comportamiento propicia hábitats para especies aviarias y acuáticas. También, generar intercambio hídrico de nutrientes funcionando como una tecnobioeclusa a lo largo de la transversal del Caribe. Este comportamiento autoorganizado es facilitado por el viento y las mareas. También se espera que desaparezca la biomasa eutrófica de Isla Zorrilla y esta sea reemplazada por la tecnobiomasa que genera la inoculación por parte de los simbiotecnótrofos. Esto, para generar más dinamismo entre especies, las cuales serán un protector de vientos y mareas para la superficie terrestre. Y por último, para el año 2100 se establece un ecosistema de plancton, larvas y crustáceos que genera interacciones mutualistas con diferentes agentes biotecnológicos. Estos problemas son el exceso de sedimentos en el agua producidos por la erosión del suelo, el desgaste de las rocas y minerales, vertidos de aguas residuales y la actividad humana. También el exceso de las plantas marinas invasoras como el puchón y otro tipo de especies que interrumpen la conexión en la ciénaga a través de sus ríos. A partir de esto se crea la especie arquitectónica filogenética Aquaepura.
Esta especie se da con la finalidad de solucionar los problemas de sedimentación en el agua, donde se crean estrategias las cuales son: al momento de detectar altos grados de sedimentación, sus redes inferiores empezarán a funcionar gracias a sus sensores nanosensibles. A partir de esto se crean trampas de sedimentos, en la cual se construyen estructuras como estanques de sedimentación, trampas de arena o piscinas de detención. Las personas y recolectores de sedimentos podrán ingresar a la especie filogenética, hasta el lugar donde estos sedimentos son llevados a la superficie, dando llegada así a las cronotopías, donde en el año 2023 se crea una especie el cual su función es almacenar y reducir los sedimentos en el agua gracias a su estructura. Esta cuenta con una cubierta de madera y un filtro que recoge y transporta los sedimentos hasta la superficie. Con el paso de los años, en el 2030, la especie empieza a adquirir un agente clave para su transformación, que son las plantas que se adhieren a este transformando su forma y su estructura, dando llegada así a la especie arquitectónica epigenética Red Depura. Esta especie fue creada a base de cápsulas bacterianas y biosensores, la cual genera una corteza que funciona al momento de detectar altos grados de sedimentación en el agua de la ciénaga. En su última fase de evolución se generan unos filamentos más extensos que irán sumergidos en el agua, donde a través de ellos se recogerán todos los sedimentos de la ciénaga. Además, le proporcionará vivienda y resguardo a las especies marinas como peces, camarones y cangrejos. Sus formas totalmente reticuladas se convierten en formas mucho más orgánicas, donde ya el hombre no trabaja, sino esta especie hace todo por sí misma gracias a la inteligencia artificial. En el año 2060 se llega a la última fase, donde la especie epigenética absorbe todas las ramas y sedimentos y los libera como proteínas mediante la cristalización de estas. Su geolocalización está planteada estratégicamente en las zonas con más propagación y proliferación de sedimentos, y también en las desembocaduras de los ríos. El comportamiento de estas especies arquitectónicas será de manera sintópica sincrónica, ya que estarán ubicadas en diferentes zonas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero trabajarán al mismo tiempo. Están creadas para recoger el exceso de sedimentos en el agua, y gran parte de estos serán liberados como proteínas y el resto servirán como abono o material orgánico. Los agentes principales de la especie arquitectónica serán el mangle, las personas, las garzas, el pato cuervo, los cangrejos, los peces, los reptiles y los insectos. En el Space Syntax podemos evidenciar los agentes afectados directamente, que son el mangle y las personas. Los agentes afectados indirectamente son el flamenco, los reptiles y la garza. Los agentes que afectan son el buchón, la erosión del suelo y la actividad humana. Y por último, nuestros agentes remediadores son la especie arquitectónica filogenética Aqua Depura y la especie arquitectónica epigenética Red Depura. Estrategias filogenética 3. Para confrontar el problema de la deforestación del mangle se desarrolla la especie simbiosfera biomimética. Esta especie arquitectónica cosmolocalizada de manera sintópica y con un comportamiento sincrónico en los lugares estratégicamente seleccionados para reforestar el mangle a lo largo de la CGCM. Sitios escogidos debido al alto impacto humano, en los cuales se ve la mayor influencia en el agua por parte de residuos químicos y salinidad excesiva detectados por el análisis de los indicadores del territorio. La estrategia filogenética que se plantea debido al comportamiento de esta especie arquitectónica es biomimesis. Una simbiosfera en la cual se verá reemplazado el mangle como estructura habitable y de sustento bioprincipal. La relación de esta especie con la escala micro genera un comportamiento fundamental para balancear los altos niveles de residuos y transformarlos en nutrientes para el subsuelo acuático, incrementando el flujo de fertilizantes a los mangles naturales que están en crecimiento. El desarrollo de esta especie arquitectónica da origen en el año 2024, como momento justo de partida para evitar el aumento de la contaminación, y momento límite de niveles extremos de deforestación haciendo uso de la red de agentes de microorganismos. Esta se comportará como un sofisticado filtro desalinizador que además es convertidor de contaminación en nutrientes. La filtración del agua se lleva a cabo mediante el proceso orgánico-metabólico de los microorganismos unicelulares, mediante el cual se alimentan de dichos desechos que en esta escala son nutrientes fosforados y nitrificantes cruciales para este proceso. Las especies destacadas son micorrizas, hongos descomponedores, bacterias degradadoras, arqueas y bacterias halófilas, bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias diazotrofas y protozoos. Esta especie arquitectónica filogenética atraerá a estos diferentes microorganismos esperando que se adhieran a su superficie durante sus primeros 50 años, siendo precedente para el desarrollo de la especie arquitectónica epigenética. La evolución de la especie se da desde el momento que los microorganismos adheridos a este contengan, ya sea la contaminación o la salinidad excesiva dependiendo de cuál sea más elevado, respondiendo a estas emergencias con cualidades emergentes propias de la especie, enfatizando en el mangle como estructura natural. La especie arquitectónica epigenética crea hábitats que resguardan a diversas especies de la cadena trófica de escala micro y macro, ofreciendo refugio tanto en la superficie como en el fondo del ecosistema para protegerse de los nocivos rayos ultravioleta emitidos por el sol. Esto propicia un entorno estable en cuanto a temperatura y condiciones vitales, propiciando un lugar ideal para el intercambio de información entre las distintas especies. La simbiosfera biomimética se compone de elementos livianos permitiendo su flotabilidad y resistencia al ambiente. El elemento principal es el carbono en dos diferentes formas alotrópicas, nanohíbridos de fullereno C60 capaz de servir como estructura ultrarresistente, además de ser captadora de energía solar siendo más brioso y tenaz que el mismo acero de alta resistencia. La otra forma es la del grafeno organizada en una sola capa de átomos de carbono dispuestos en una estructura bidimensional hexagonal, similar a una colmena de abejas.
Cada átomo de carbono en el grafeno está unido a otros 3 átomos de carbono vecinos a través de enlaces covalentes fuertes, formando una estructura extremadamente plana. Estos elementos combinados con los microorganismos adheridos forman la bioestructura portante de la especie arquitectónica. La capacidad del comportamiento de la especie se verá enriquecida al momento de que las nanopartículas de fullereno hibridadas con perovskitas actúen juntas como tecnologías fotovoltaicas, capaces de absorber fotones de la luz solar y convertirlas en energías aprovechables como energía térmica, la cual será de vital uso para estimular a los microorganismos, o electricidad disponible para las antenas generadoras de pulsos electromagnéticos atrayentes de aves. El ecosistema creado por la especie arquitectónico se asemeja a la negentropia de la ciénaga, siendo la interacción entre diferentes especies la cual puede llevar a una mayor diversidad y equilibrio, lo que a su vez aumenta la complejidad y la organización en el sistema. Para el año 2100 la especie arquitectónica filogenética será autosostenible captando energía para atraer especies, comportándose como hábitat y descontaminante, preparándose para asociarse con las demás estrategias y así poder triplicar su eficiencia. La simbiosfera biocéntrica tecnológica habrá trascendido en su comportamiento, haciendo de su existencia un aspecto post-sostenible para con la Ciénaga Grande de Santa Marta. Desarrollo formal PDA, estrategias filogenéticas, controlar la salinidad excesiva produciendo agua dulce además de liberar el agua de sedimentación y contaminantes agroquímicos, entre otros. Especie arquitectónica filogenética 4. La cuarta estrategia filogenética es controlar la salinidad excesiva produciendo agua dulce además de liberar el agua de sedimentación y contaminantes agroquímicos, entre otros. Este proceso sucede a partir de la especie arquitectónica filogenética, la membrana hidrorregeneradora que se comporta por medio de un proceso de osmosis inversa. Se necesitarían 7 conjuntos de 16 máquinas de 1 metro cúbico en el complejo lagunar para que en 98 años se pueda controlar el volumen de agua hipersalinizada, con el fin de que en 36 años en el 2060 dé paso a la especie arquitectónica epigenética que tiene como objetivo controlar las altas temperaturas que según la ONU, la tendencia negativa del clima continuará hasta esta fecha dando por consiguiente que el clima habitual en la Tierra sea el calor extremo. Para esto la especie arquitectónica filogenética se comporta sintópica y sincrónicamente cosmolocalizada en la desembocadura de los ríos que llegan al complejo lagunar, donde desembocan las aguas dulces, las cuales están contaminadas y sedimentadas, lo cual bloquea el equilibrio dinámico actual entre las aguas dulces y salinizadas. Esta especie arquitectónica está monitoreada, controlada y conectada por medio de su estructura a una red de inteligencia artificial que permite que ésta sea autosuficiente y se autorregule durante el funcionamiento de las máquinas de osmosis inversa, permitiendo además que pueda cumplir con su propósito tecnológico para que pueda sobrevivir dentro de la ciénaga como coral marino, funcionando como mimesis que atrae a las especies dependientes de hábitat y refugio como los moluscos y crustáceos. Por lo que en el proceso evolucionaría de forma que el ecosistema se apropia de la especie, tomando sus espacios internos como arquitectura para las diferentes especies que habitan el complejo lagunar, tomando tipologías de la naturaleza como el buchón que por debajo es refugio y hábitat para peces, dentro de él es hábitat para bacterias y otros microorganismos y por encima es refugio para aves. El tecnocoral que es hábitat para especies marinas compuesto por organismos multicelulares incorporando, además, tecnología que se suma a la naturaleza para beneficiarla. La primera estrategia epigenética consiste en ayudar a regular la temperatura del agua, la cual consiste en la captación de dióxido de carbono mediante la fotosíntesis artificial que será utilizada para el proceso de sublimación inversa dando como resultado CO2 sólido, el cual regulará la temperatura del agua al hacer contacto con ella. Este proceso se da mediante la especie arquitectónica epigenética, tecnocoral hidrorregenerador, que mediante la fotosíntesis artificial, la especie captura dióxido de carbono y lo almacenará en estado gaseoso en la parte inferior de la especie, además de que capta la radiación solar, la cual se transformará en energía térmica que calentará el aire, el cual tiende a bajar. Este aire caliente bajará a través de microtúbulos en la especie aplicando gran presión sobre el CO2 gaseoso, creando así el proceso de sublimación. Pasar de estado gaseoso a sólido directamente, esto crearía CO2 en estado sólido. El CO2 sólido tiene una temperatura regular de menos 73,5 grados centígrados. Este CO2 sólido se liberará en pequeñas cantidades que entrarán en contacto con el agua y balancearán las altas temperaturas de esta. La especie arquitectónica filogenética está compuesta a partir de una biomalla creada por medio de las bacterias procesadoras de microplásticos, que por medio de la materia fecal de la garza que atrae a las bacterias y hongos descomponedores, la especie utilizaría microorganismos para autorregular las aguas sin necesidad de la osmosis inversa. Se espera que esta especie haya limpiado el complejo lagunar y haya un equilibrio dinámico de aguas para la conservación de los mangles y otras especies, además de una alta reducción de los químicos y la sedimentación. Este mantendría el balance hídrico del agua ya recuperada, que a la vez descompone y erradica los residuos químicos por medio de las bacterias y hongos que se benefician de estos. Finalmente, el tecnocoral dentro de la ciénaga convive como hábitat inteligente para especies y se prepara para conectar con las demás especies arquitectónicas epigenéticas del paisaje hidrosfera biocéntrica tecnológica. Por medio de sus materiales constructivos creados a partir de una biomalla inteligente,
utiliza como recurso la estructura de las especies para crear un puente biocéntrico, que potencializaría las funciones primarias de las especies. Se espera que las especies juntas dupliquen la desalinización, incrementen la captura de energía que será utilizada proporcionalmente dependiendo de la emergencia y finalmente obedezca al paisaje post-sostenible final que busca por medio del aumento de la biodiversidad impulsar la salud general del ecosistema y fomentar la reproducción de especies en peligro de extinción. Con nuestro enfoque a partir del 2024 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esperamos que en 100 años se vea reflejado un paisaje post-sostenible donde encontramos un ecosistema sano, sin peligro de extinción para especies animales y plantas que dependen de este hábitat. De 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada. El coral hidrorregenerador sigue utilizando la energía solar recolectada durante el día para empezar el proceso de solidificación, sublimación, del CO2 sólido que será liberado en horas del mediodía donde la temperatura está en su punto máximo. La simbiosfera biomimética sigue utilizando la energía solar captada durante el día para generar bioluminiscencia. La generación de pulsos electromagnéticos es baja debido a la inactividad de aves migrantes. La actividad de la especie es baja con respecto a otras horas del día. De las 4 de la madrugada hasta las 8 de la mañana. Los microorganismos como hongos descomponedores, bacterias, nitrificantes, micorrizas etc. responsables de las funciones principales, dejan su estado de latencia y siguen su comportamiento regular. En el coral hidrorregenerador empieza la captación de energía mediante la fotosíntesis artificial que será utilizada para el proceso de sublimación inversa dando como resultado CO2 sólido el cual regulará la temperatura del agua. Así como en la simbiosfera biomimética reduce la bioluminiscencia permitiendo el comportamiento regular de las especies como las aves acuáticas en su proceso de caza. Empieza la captación de energía de los rayos ultravioleta que luego será utilizada para la antena magnética y la bioluminiscencia nocturna. De las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. El coral hidrorregenerador comienza la liberación del CO2 sólido en contacto con el agua para mantener la estabilidad de la temperatura durante las horas con mayor temperatura. Los microorganismos aumentan su actividad metabólica debido al incremento de energía. La simbiosfera biomimética genera una conexión entre las diferentes especies arquitectónicas para identificar las necesidades específicas de la ciénaga en ese momento logrando adaptarse y así solucionar la problemática mediante cualidades emergentes. De las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. La habitabilidad en las especies es reducida debido a la inactividad de agentes y la interacción entre estos. El coral hidrorregenerador se comporta a través de los microorganismos que lo componen como desalinizador de las aguas del complejo lagunar. Elementos como el fullereno ayudan a estabilizar la temperatura dentro de la simbiosfera biomimética para poder ser habitada por los diferentes agentes necesitados de esta. De las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde. El coral hidrorregenerador es puente para la cadena trófica donde las aves acuáticas se sitúan en la superficie de este para poder cazar insectos y peces que suben a la superficie en búsqueda de plancton. La simbiosfera biomimética utiliza la energía recolectada durante el día incrementando la generación de pulsos electromagnéticos en la especie ofreciendo un lugar de reposo para aves migratorias acercándose la hora del anochecer haciendo uso de los nichos podrán entrar a la especie arquitectónica y anidar. De las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. El coral hidrorregenerador es habitado por agentes nocturnos como anfibios y crustáceos en su actividad crepuscular de reproducción, alimentación y refugio. La simbiosfera biomimética libera la energía captada de los rayos ultravioleta en un espectro de onda más débil la cual es bioluminiscencia además se vuelve reemplazo del mangle deforestado para la sustentabilidad de especies.